Hola, amantes del terror, y bienvenidos al quinto día de nuestro especial. Hoy vamos a dejar que las letras cobren vida y nos arrastren a uno de los rincones más oscuros de la literatura española. Apaga las luces, busca tu rincón más cómodo y prepárate, porque esta noche viajamos a Soria para desenterrar la leyenda de El Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Si crees que las palabras no pueden helarte la sangre, estás a punto de descubrir lo contrario. Empezamos. Imagina una noche de Todos los Santos. Una de esas noches tan frías que el aliento se convierte en niebla y el viento parece susurrar secretos antiguos. Estamos en Soria, una tierra tejida con historias y misterios. Y en el corazón de esta tierra se alza un lugar temido por todos, el Monte de las Ánimas. La leyenda nos transporta siglos atrás, a una época de valientes caballeros y sangrientas batallas. Este monte era el dominio de los templarios, monjes guerreros cuya misión era proteger la ciudad, pero la envidia y la soberbia de los nobles locales encendieron una chispa que desató un infierno. En una cacería prohibida, los nobles desafiaron a los templarios, y lo que comenzó como una disputa de honor, terminó en una masacre. Espadas contra espadas, gritos de agonía ahogados por el viento helado y la nieve, que poco a poco se pintó de sangre. Cuando el sol se asomó al día siguiente, el silencio era sepulcral. El monte se había convertido en una tumba al aire libre, sembrado con los cuerpos de nobles y templarios por igual. El rey, horrorizado, prohibió que nadie recogiera los cadáveres, y los lobos se dieron un festín macabro. Desde aquel día terrible, cada noche de difuntos, cuando las campanas de la ciudad tocan por las almas de los muertos, las de los guerreros caídos en el monte se levantan. Cuentan que la capilla del monte hace sonar su campana por sí sola, y que los esqueletos de los templarios y los nobles vuelven a cabalgar, reviviendo su batalla en una cacería fantasmal que dura hasta el amanecer. Ahora, volvamos al presente de nuestra historia. El sol se oculta, pintando el cielo con tonos de sangre seca, casi como un presagio. Dos jóvenes jinetes regresan de cazar por los alrededores del monte. Él es Alonso, un joven noble, valiente y primogénito de los condes de Borges. Ella es Beatriz, su prima, una mujer de una belleza tan deslumbrante como fría. El viento agita las ramas de los árboles, creando sombras que danzan como espectros. Alonso, con la voz teñida de solemnidad, comienza a relatarle a Beatriz la oscura leyenda del Monte de las Ánimas. Le habla de los templarios, de la batalla prohibida, de los esqueletos que cabalgan en la noche de Todos los Santos. Pero Beatriz, con una media sonrisa en los labios, lo escucha con una mezcla de curiosidad y un claro desdén. Para ella, no son más que cuentos de viejas, fábulas para asustar a los niños y a los crédulos. Pero mientras se acercan al puente que cruza el río Duero, el monte parece despertar. El aire se vuelve gélido, las sombras se alargan y se retuercen. A lo lejos, el aullido de un lobo resuena, un sonido que eriza la piel. Alonso, sintiendo el peso de la superstición, espolea su caballo para alejarse de allí cuanto antes. Beatriz, sin embargo, se ríe. No siente miedo, solo una fría fascinación por el morbo de la historia. Ya en el Palacio de los Condes, el fuego crepita en la chimenea, luchando por mantener a raya el frío que parece filtrarse por cada rendija. La conversación entre los nobles reunidos gira, como no, en torno a las leyendas de esa noche. Historias de fantasmas, de apariciones y de almas en pena. Alonso, sentado junto a Beatriz, siente el peso de su mirada. Sabe que, a pesar de su escepticismo, ella ha quedado impresionada. Con la voz temblorosa, no por el frío, sino por la emoción, Alonso le ofrece a Beatriz una joya, un broche que ha pertenecido a sus antepasados, como un recuerdo de ese día, y como una prueba de su afecto. Él le dice: pronto tendré que partir a la guerra, y quisiera que guardaras esta joya para que no me olvides. Beatriz la acepta, pero sus ojos brillan con una chispa cruel. Lo recuerdo, dice ella con una voz dulce y venenosa, pero no por el valor de la joya, sino porque es la primera que recibo. Y entonces, deja caer la bomba, aunque, añade, llevándose una mano al hombro, ahora que lo pienso, he perdido algo que me importaba mucho. Una banda azul, que llevaba hoy, la Hipertito. Creo que en el Monte de las Ánimas, el rostro de Alonso se vuelve pálido como la cera. Afuera, las campanas de las iglesias comienzan a doblar por los difuntos a las 2 de la mañana. Según la leyenda, las ánimas despiertan. La banda azul, perderla significaba, para Alonso, perder un pedazo del alma de su amada. Devolverla era una cuestión de honor. Un amigo de Alonso intenta disuadirlo. ¿Estás loco? ¿Ir ahora al monte?
en esta noche, pero el orgullo de Alonso es más fuerte que su miedo. La idea de que Beatriz pueda pensar que es un cobarde, que se ríe de su temor, es un tormento peor que cualquier fantasma. Mirándola a los ojos, con una mezcla de pasión y desesperación, le dice a Ángel: aunque sepa que voy a la muerte, antes que vivir con tu desdén, prefiero no vivir. Y sin esperar respuesta, coge su caballo y parte al galope, desapareciendo en la oscuridad, en dirección al temido monte de las ánimas. Beatriz se queda sola en su habitación. Intenta rezar, intenta dormir, pero el sueño se resiste. La noche, antes silenciosa, se llena de sonidos inexplicables. Las puertas de madera crujen sin que nadie las toque. Las pesadas cortinas de seda se agitan como si una mano invisible las estuviera moviendo. Escucha pasos lentos y pesados, resonando sobre la alfombra de su habitación. El viento golpea los postigos de la ventana con una furia inusitada, como si una legión de seres quisiera entrar. Un chirrido metálico, agudo y prolongado, le taladra los oídos. Luego, respiraciones ahogadas, casi junto a su cama. Sombras extrañas se deslizan por las paredes, deformándose, creciendo, acercándose. El corazón de Beatriz late desbocado, martillando contra sus costillas. Sus ojos, enormes y dilatados por el pánico, no ven nada concreto, pero lo sienten todo. Siente una presencia helada, una maldad que la envuelve. Se tapa la cabeza con la ropa de cama, conteniendo la respiración, esperando que el amanecer llegue y ponga fin a esa tortura. De repente, un silencio absoluto, más aterrador que todos los ruidos anteriores. Un silencio de muerte. Temblando, se atreve a destaparse un poco, a mirar hacia la oscuridad de la habitación Anne, y entonces lo ve. Sobre el reclinatorio que hay al pie de su cama, iluminada por un débil rayo de luna, está la banda azul, pero no está limpia. Está ensangrentada, desgarrada, como si hubiera sido arrancada con violencia por unas garras. Beatriz lanza un grito ahogado, un chillido que se congela en su garganta. El alma se le hiela. ¿Cómo? ¿Cómo ha llegado hasta allí? ¿Quién o qué la ha traído desde el monte? El terror puro, absoluto, se apodera de ella. A la mañana siguiente, cuando los sirvientes entraron a despertarla, la encontraron inmóvil, rígida, con los ojos desmesuradamente abiertos, fijos en la banda azul. Los médicos no pudieron explicar la causa de su muerte. Murió de horror. Poco después, llegó la noticia. El cuerpo de Alonso, el joven primogénito, había sido encontrado al pie del monte. Estaba medio devorado por los lobos. Pero la leyenda no termina ahí. Cuentan que un cazador, que se perdió esa misma noche por las faldas del monte, vivió para contar algo increíble. Vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria, montados en caballos de hueso, galopando en una cacería infernal a través de los matorrales. ¿Y a quién perseguían? Una mujer hermosa, pálida, desmelenada, que corría con los pies descalzos y sangrantes, dando vueltas y vueltas, sin poder escapar, alrededor de la tumba recién cavada de Alonso. Desde entonces, el Monte de las Ánimas es un lugar aún más sagrado para el miedo, un recordatorio de que hay fronteras que no deben cruzarse, promesas que no deben hacerse a la ligera, y noches en las que es mejor quedarse en casa. Porque en ese lugar, la línea que separa a los vivos de los muertos es tan fina, que un susurro del pasado puede convertirse en tu último grito. Y ahora, la pregunta es para ti. Después de escuchar esto, ¿te atreverías a buscar algo perdido en el Monte de las Ánimas, en la noche de difuntos? Espero que hayas disfrutado de esta dosis de terror clásico. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte para no perderte el resto de nuestro especial de terror, y compartirlo con ese amigo que dice no tenerle miedo a nada. Nos vemos en la próxima pesadilla.